En 1950 nace SEAT y solo 3 años después aparece el primer coche que, como todos los que vendrán después, se fabricó con licencia Fiat. Pero en 1980 Fiat abandona a SEAT. ¿Por qué? ¿Sabes que la marca estuvo a punto de desaparecer? ¿Sabes que negoció con Nissan y Toyota? ¿Sabes qué modelo salvó a SEAT? ¿Sabes cómo fue a parar a manos de Volkswagen? Todo esto y mucho más, con todo detalle, es lo que os contamos en este vídeo. Bienvenidos a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. El 5 de mayo de 1950 nace la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, SEAT. Vamos, SEAT, que en inglés significa asiento. Pero seguro que en ese momento no se imaginaron que la inmensa mayoría de la producción de SEAT iba a ir destinada precisamente a la exportación. Tengo una especial simpatía por la marca SEAT, lo cual, por cierto, no quiere decir que todos los SEAT me gusten o que cuando pruebe un SEAT pues no sea pues crítico si hace falta o sea imparcial. Pero es una marca que me cae simpática. ¿Y por qué? Por dos razones. Una, porque nos guste o no, a día de hoy es la marca más española que tenemos. Otra, porque conozco muy bien su historia. Por cierto, voy a contar una anécdota, porque el que yo empezara Garaje Hermético tiene un poco que ver con SEAT. Tiene un poco que ver. Porque antes de decidirme a ser youtuber con casi 60 años, pues me fichó una empresa que se dedica a hacer canales de YouTube. Bueno, querían que les asesorara para hacer un canal del motor. Yo no quiero ofender a nadie porque cada cual tiene su estilo y yo soy un recién llegado a YouTube. Pero un poco la idea que tenían un canal, porque había un presentador así muy marchosillo, más joven, de esos que pone posturitas y tal, que yo ni me atrevo a ponerlas. Bueno, la verdad es que no estaba muy cómodo cómo se estaban haciendo las cosas. Pero ya hubo un momento que el presentador que había elegido la empresa, pues me preguntó, a raíz de un guión que había hecho, o sea, que SEAT no es de Fiat. Bueno, en ese momento me di cuenta que ese proyecto no tenía futuro. No podía hacer un canal con alguien que sabía tan poco de coches. Así que me decidí, gracias a esta experiencia y gracias a esta anécdota, a empezar mi propio canal de YouTube de coches. SEAT mantuvo una relación muy estrecha con Fiat. Yo no he puesto Volkswagen, pero es con Fiat. Y luego una relación de 40 años, que es más que una relación, con Volkswagen. Y entre medias hubo una etapa que podríamos denominar en tierra de nadie, donde en realidad SEAT fue más SEAT que nunca y más marca española que nunca. Y es justo esa etapa la que vamos a contar con más detalle. Y de nuevo voy a repetir esta frase que digo mucho, que detrás de las grandes marcas hay grandes hombres. Mujeres también, hombre. Y mujeres también. Pero en este caso, bueno, y voy a decir otra frase también, que un periodista no es el que sabe, sino el que sabe quién sabe. ¿Por qué digo todo esto? Porque tuve la enorme fortuna, gracias a una amiga común, que como no le he pedido permiso no voy a decir su nombre, pero si ve este vídeo ella sabe a qué me refiero, que hablo de ella, que me puso en contacto con el señor Juan Miguel Antoñanzas. Juan Miguel Antoñanzas, aparte de una persona de muchísimo nivel, mucha cultura, bueno, fue el presidente de la marca en esta etapa tan difícil que os estoy contando. Y tuve la oportunidad de ir a su casa y de hablar horas y horas con él en su casa acerca de esta etapa. Y me contó muchas cosas que algunas en su momento las conté, pero hay otras que las voy a contar en este vídeo. Pero he dicho que hay grandes hombres y hay grandes nombres, y hay otro nombre propio dentro de esta historia. Un nombre clave para entender la historia de SEAT. Ese nombre es Ibiza. Porque para entender la historia de SEAT hay que conocer cómo nació el Ibiza, porque es el primer SEAT 100% SEAT y 100% español. Pero como digo siempre, esto también me repito. Al final va a tener razón Rodrigo, que me repito mucho, y mi ex, que me repito mucho. Lo importante para entender los hechos es meterse en el contexto. Así que nos vamos a ir, gracias a la máquina del tiempo que ha traído. ¿La has traído la máquina del tiempo? Genial. Bueno, en la mochila. Nos vamos a ir al año 1977. Una situación difícil. La situación en SEAT en 1977 era difícil. Bueno, la verdad es que difícil no era. Era muy difícil. Muy difícil. Entonces, ¿qué decide el gobierno español? Porque SEAT era una empresa que era propiedad del gobierno español.
pues decide poner al frente de SEAT la persona que había estado al frente del INI. El INI, para los que no lo sabéis, sobre todo para los que no sois españoles, es el Instituto Nacional de Industria. Es más o menos el instituto que engloba las empresas estatales, ¿no? SEAT tenía muchos problemas, muchos, pero había uno muy importante. Es que el mercado español, además con la llegada de otras marcas, pues estaba agotado, o sea, estaba muy limitado. Entonces SEAT, para sobrevivir, necesitaba una cosa: exportar, vender fuera de España. Pero claro, aquí había un problema, que sus coches eran prácticamente idénticos que los de Fiat. Entonces hubo una reunión, estas son cosas que os cuento porque, como os digo, tengo información de primera mano, una reunión que en su momento fue secreta, y en esa reunión acudieron el señor Antoñanzas con uno de los jefes más importantes, que luego acabó siendo el presidente de Fiat, que era Umberto Agnelli. Una verdadera reunión en la cumbre. Y en esa reunión Agnelli dijo, lo voy a leer, lo que me contaron, porque no quiero que se me escape ni una coma. Los coches producidos en Turín son iguales a los producidos en Barcelona. En el supuesto de que un coche se gane 100 liras con la venta de un automóvil, por ejemplo, en Alemania, si el coche se ha producido en Turín, o sea, en Italia, Fiat gana 100 liras. Pero si el coche se ha producido en Barcelona, Fiat gana solamente 17 liras. Os recuerdo que en ese momento Fiat tenía solo el 17% de las acciones de SEAT. La solución para SEAT era que Fiat aumentase su porcentaje de participación hasta ser mayoritario dentro de la fábrica española. Pero claro, eso era algo que para la mentalidad de la época, la situación de la España de la época, era completamente imposible. ¿O no? Llega el amable Fusaro. Pues sí, porque después de muchos estudios y muchas reuniones, en 1979 SEAT firma un acuerdo con Fiat, un plan de salvación. Un plan de salvación que contemplaba muchas cosas. Contemplaba compromisos económicos, legales y una serie de compromisos por parte de Fiat que, a cambio, SEAT cedía, vamos a decirlo así, su soberanía. Desembarca en España un directivo de Fiat, el señor Fusaro. Un señor amable, elegante, de buenas maneras, que lo cambia absolutamente todo y que incorpora una auténtica nube de directivos italianos. ¿Y qué pasó? Pues que las cosas con todos estos cambios fueron inmediatamente a peor, incluidos los resultados económicos. Apuesta arriesgada. En una reunión al máximo nivel, pues se contempla que a lo mejor que se puede hacer es cerrar SEAT. La verdad es que la situación es tan mala que parece lo más sensato. Pero claro, ya os decía que detrás de las grandes marcas y los grandes hechos hay grandes hombres y grandes nombres. Y Antoñanzas y todo su equipo consiguen convencer al INI de apostar por la supervivencia de la marca, ¿no? Esto es importante lo que voy a contar, porque todos los empleados de SEAT, todos, del primero al último, se embarcan en esta locura. Se amplían los horarios, se congelan los sueldos, se suprimen todos los gastos innecesarios y se negocia con Fiat para que SEAT pueda exportar con una amenaza que tenía ley, como se dice en el MUS. ¿Por qué? Porque la calidad de los productos hechos en España no es que pudiera competir con la de Fiat, es que incluso lo superaba. Entonces, SEAT amenaza a Fiat con exportar sus coches bajo su marca, que todo el mundo sabía que eran los mismos, pero más baratos. Y esa amenaza hace su efecto. Pero mientras todo esto pasa, hay otra cosa que pasa, que el 127, un coche excepcional, pues envejece y empiezan a decaer sus ventas. Y es urgente un recambio, un sustituto para el 127. La denuncia de Fiat. ¿Y qué es lo que pasa? Que la situación se tensa tanto que Fiat denuncia a SEAT. Denuncia y avisa: ninguno de los futuros vehículos de Fiat serán objeto de fabricación por SEAT. Es decir, que las nuevas tecnologías de Fiat se reservan solo para los vehículos de Fiat. Así que, ¿qué es lo que sucede? Que los modelos de SEAT tienen que ser completamente diferentes a los que fabrica SEAT. O sea, ser percibidos como coches completamente diferentes. Es en este momento cuando aparece el Ronda. El Ronda es una modificación del ritmo, son cambios para que se perciba como un coche completamente distinto. Pero a Fiat le parece poco. Y en 1982
denuncia a SEAT diciendo que los coches que vende se perciben como Fiat y que incumplen el acuerdo, que la gente los va a confundir, los SEAT se van a confundir con Fiat. Bueno, tiene lugar esta denuncia en la Corte de Arbitraje de París, pero apenas un año después SEAT gana esta apuesta. Si lo hubiera perdido, probablemente había desaparecido la marca. Pero SEAT sale de nuevo adelante y en esta fase tiene especial importancia un coche que seguro que Rodrigo ya lo está poniendo, que es un SEAT Ronda amarillo y negro. ¿Qué tiene de peculiar este coche? Que fue la prueba que SEAT llevó a ese corte de arbitraje donde ponía las diferencias del Ronda respecto al ritmo. Fue una prueba convincente porque, como os digo, SEAT ganó este juicio. Nissan y Toyota. SEAT toma la decisión de construir por sus propios medios un sucesor del 127 mientras busca compañías importantes que tienen que cumplir dos condiciones: tener tecnología propia, porque SEAT necesitaba tecnología para hacer nuevos coches, y que no estuviera en ese momento presente en Europa. Inicia negociaciones con tres marcas. Bueno, presente en Europa no, perdón, presente sobre todo en España. Inicia negociaciones con tres marcas, con Nissan, con Toyota y después con Volkswagen. Bueno, con Nissan las cosas fueron francamente bien, ¿no? Porque había simpatía. Yo os diría que había incluso admiración entre ambos presidentes. Por un lado Antoñanzas y por otro el presidente de Nissan, que tiene un apellido para mí complicado de pronunciar, Ishihara. Pero había una pega, y es que Nissan acababa de hacer una apuesta de hacer un desembarco en Europa a través de una nueva factoría en Gran Bretaña, lo cual impide que esos acuerdos sigan adelante. Y empiezan a negociar con Toyota. Bueno, la relación con Eiji Toyoda, presidente de Toyota, fue mucho más complicada. Bueno, la recepción de Antoñanzas y su equipo en Japón fue impresionante, espectacular, ampulosa, ceremonial. Parecía que iban a ver al emperador de Japón, ¿no? Pero al final, después de negociaciones y de mucho hablar, Toyota dice que para las dimensiones que tiene la marca Toyota, pues SEAT es poco menos que, carece completamente de interés. El tropiezo con Volkswagen. Así que el presidente de SEAT inicia unas negociaciones muy intensas, pero muy discretas, con el presidente de Volkswagen, que en ese momento es Tommy Schmucker. Hay muy buen feeling, porque este señor era un trabajador infatigable, conocía muy bien el negocio y además, y era lo bueno, tenía una gran capacidad de decisión, ¿no? Lo he dicho en otros vídeos, aquí estoy repitiendo muchas de las frases que digo a menudo, pero es que es cierto que la realidad supera a la ficción, porque el proyecto estaba muy avanzado. El señor Schmucker le parecía todo muy bien, habían llegado a acuerdos, estaba ya a punto de firmarse, pero ¿qué es lo que sucede? Que a este señor le da un infarto. Y por tanto avisan a Antoñanzas y le dicen que todos los acuerdos que no estuvieran firmados, que en este momento no había ninguno firmado, quedan en suspenso. No solo eso, sino que la gente nueva que llega a Volkswagen y ven todos esos documentos, le dicen a SEAT: por cierto, si queréis llegar a un acuerdo con nosotros, no fabriquéis un sustituto del 127, porque nosotros vamos a hacer un Volkswagen Polo y van a ser coches que compitan. Bueno, en definitiva, que la cosa pintaba muy mal. Y llega Volkswagen. Y en 1982 llega a la presidencia del señor, lo voy a leer, Carl Horst Halm. El nuevo presidente mira toda la argumentación de su antecesor, al cual conocía muy bien, y no solo le parece muy buena idea, sino que rápidamente retoma las negociaciones con SEAT. Todo sale fantásticamente bien y además, y algo digno de destacar, ve con buenos ojos la valentía de SEAT de intentar y más tarde conseguir lanzar por sí sola un nuevo coche al mercado. Y piensa que sí, que es de la categoría del Polo, pero que van a ser coches dirigidos a un público muy distinto. Así que, lo he apuntado aquí, el 30 de septiembre de 1982, el señor Hahn y el señor Antoñanzas firman el primer acuerdo que hubo entre SEAT y Volkswagen. Pese a todo, nace el Ibiza. Pero antes, mientras están negociando y pasan todas estas cosas, había una necesidad perentoria. Hacía falta un relevo al 127. Y en SEAT, muy valientes deciden arriesgar.
y hacer un coche ellos solos, porque este coche lo hizo SEAT por sus propios medios. ¿Qué es lo que hace? Toma la plataforma del ritmo, porque querían hacer un coche más grande y más habitable que el 127. Y bueno, y deciden tirar de lo mejor de lo mejor. Y al hablar de diseño, ¿quién era el mejor en ese momento? Y probablemente uno de los mejores de la historia, por Giorgetto Giugiaro. Le piden a Giorgetto Giugiaro que acepta el encargo, que entonces estaba al frente de Italdesign, y acepta el encargo de diseñar este coche. Pero ¿qué pasa? Que uno de los mejores clientes de Giugiaro es Fiat. Y Fiat, y permitidme que hable en este lenguaje tan coloquial, le da un ataque de cuernos y le dice a Giugiaro: macho, si quieres seguir con nosotros, deja el proyecto SEAT. Giugiaro, que lo había cogido con cariño, lo deja, pero ya estaban trazadas las líneas maestras. Y así que en un camión y en unas furgonetas se llevaron el prototipo y se llevaron un montón de documentos y papeles. ¿Y a dónde se lo llevaron? A un carrocero que se llamaba, y se sigue llamando, que ahora pertenece a Volkswagen, que es Karmann, que fue donde se remató el diseño del Ibiza. Pero claro, ya teníamos un chasis, vamos a decirlo así, una carrocería muy bonita, pero ¿qué nos faltaba? Un pequeño detalle, un motor. Un motor. Y en SEAT, como se dice ahora, se vienen arriba y dicen: si tenemos al mejor diseñador hemos tenido de coches, ¿por qué no aspiramos al mejor diseñador de motores? ¿Quién es el mejor? La empresa que diseñaba motores para empresas externas, Porsche. Pero no solo van a Porsche y le dicen que quieren un motor, no. El proyecto era mucho más complicado, porque dicen: no, queremos un motor, pero queremos un motor que las máquinas que tenemos para mecanizar los bloques nos valgan. Por eso hacen esa cilindrada tan peculiar, que era 1.2 y 1.5. Lo normal hubiera sido 1.3 y 1.6, pero era lo más que daban de sí las mecanizadoras. Y para sorpresa de muchos, Porsche decide aceptar el encargo. Pero es que la cosa va todavía más lejos, porque a alguien de SEAT, yo sé a quién, pero no lo voy a decir, se le ocurre decir: oye, como los de Porsche están tan ilusionados con el proyecto, ¿por qué no le decimos si podemos poner el nombre de Porsche en algún lado del coche? Bueno, por lo de Porsche no lo habían hecho jamás. Habían trabajado para otras muchas marcas, como diseñadores de motores y de otras partes, pero nunca lo habían dicho. Era un acuerdo por debajo de la mesa, me suele decir, en el sentido de que era anónimo. Pero con el caso de SEAT no dejaron poner el nombre de Porsche en el portón trasero, pero sí no en la culata, en la tapa de balancines. Y ahí nace la famosa denominación System Porsche, que es Sistema Porsche, con la que nacen estos coches. Y así es como nace el Ibiza, a partir de una plataforma de Fiat Ritmo, con una carrocería diseñada por Giugiaro y rematada por Karmann, y con un motor, y por cierto una caja de cambios, revisada y rediseñada por Porsche. Del 75 al 99,99%. En 1986, Volkswagen firma un acuerdo para comprar el 75% de las acciones de SEAT. Pero muy rápido, muy pronto, 4 años después, en 1990, compra el resto, el 99,99% de las acciones. En ese momento, SEAT ya no se llamó, a partir de ese momento, Sociedad Española de Automóviles de Turismo, Sociedad Anónima, sino que se llama SEAT S.A. Bueno, perdonadme, estoy un poco mareado, porque es que la máquina del tiempo, le tengo que decir a Rodrigo que la mejore, porque me marea un poquito. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta, y nada, simplemente deciros que, como veis, cuando os he dicho que la realidad supera a la ficción, yo creo que no exagero. Porque esta historia daría para una película. No sé si la conocíais, pero ya os digo que gracias a esa entrevista tan agradable y tan interesante que tuve en la propia casa del señor don Juan Miguel Antoñanzas, pues aprendí un montón y he pretendido que algo de esto pues lo conozcáis vosotros. Bueno, está claro que cuando SEAT dejó de depender de Fiat, hubo 3 coches que fueron el SEAT Marbella, que era, digamos, la versión SEAT del Panda, el SEAT Ronda, que era la versión SEAT del Ritmo, y el SEAT Ibiza, que era el coche completamente nuevo. Uno de estos 3 iba a ser el coche del día, pero está claro cuál iba a ser, porque el Ibiza, aparte de ser un coche 100% SEAT, está diseñado
Nada más y nada menos que por Giorgetto Giugiaro. Yo ese coche lo probé, todavía no era profesional cuando lo probé, pero era un coche magnífico. Se le criticaba que era un coche un poquito más pesado que los de su categoría. Tened en cuenta que aunque era de la categoría de los que se llamaban coches compactos, del entorno en ese momento de los 3,7 metros, partía de un chasis de Fiat Ritmo, que era más grande. Pero eso hacía que tuvieran las ruedas en las esquinas, como por cierto se decía del Mini, fuera un coche muy habitable, con una estabilidad magnífica, unos motores que iban muy bien. Yo me acuerdo que la prensa lo único que criticaba es que el volante iba muy plano, es verdad, por circunstancias constructivas el volante no iba así, no iba muy vertical, sino iba muy plano, para entendernos. Pero el coche era y sigue siendo magnífico. Llegamos a nuestra sección, afamada sección, que por cierto, aprovecho para deciros que, no sé si lo estáis notando, todas las consultas que nos llegan por correo las estamos contestando. Las que no contestamos aquí, las contestamos por correo, que lo sepáis. Pero bueno, a Juanma le vamos a contestar por aquí, porque me dice, ¿cuál es el motivo de que SEAT oculte su pasado Fiat? Bueno, es cierto, tiene razón, que en un momento pues SEAT tenía un cierto complejo de ese pasado de Fiat, pero ese complejo ya lo ha perdido. Ahora mismo SEAT da todas las facilidades, va a montar un museo, de momento lo que tiene es una nave muy bien puesta, con muchos coches muy interesantes, que se convertirá en un museo, da todo tipo de información, de facilidades, no oculta nada, al revés, se siente orgullosa. Y por supuesto de esta etapa que os he contado cuando nació el Ibiza. Así que esta pregunta te diría, hubo un momento que sí, pero ahora mismo no. Pedro me hace una pregunta que me hace mucha gracia porque es que me la ha preguntado más gente. Si de verdad los motores System Porsche eran diseñados por Porsche. Pues claro. O sea, a ver, que esto es una cosa seria, que estamos hablando de coches que se producen en cientos de miles de unidades, que se portan a todo el mundo. No puedo llegar y poner ahí uno System Porsche y por la cara, es imposible. Por supuesto que eran diseño Porsche y eran unos motores muy avanzados en su momento. Bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo, así que espero que os haya gustado esta historia, que seguro que conocéis partes, pero no sé si conocíais todo y valía la pena. Si os ha gustado, pues ya sabéis, nos dais un me gusta, un like, nos hacéis comentarios, lo que queráis. Sobre todo, suscribíos y recordad que estamos en todas las redes sociales, que tenemos un correo específico para consultorio, otro correo específico para las intros y lo más importante, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!